Chavales, nos vamos a agosto de 2024. Hay un portero alemán en el Fútbol Club Barcelona que lleva casi 10 años en el club. Y sí, estoy hablando de Marc-André Ter Stegen, el portero alemán que todo el mundo conoce por ser el portero del Fútbol Club Barcelona por casi 10 años y por ser suplente de Neuer en la selección alemana. Pues bueno, en agosto de 2024 Ter Stegen recibió por primera vez el brazalete del Fútbol Club Barcelona, pero esta vez siendo el primer capitán del club. Literalmente siempre hay 4 personas que son los capitanes, primero, segundo y tercero y cuarto, pero a Ter Stegen esta vez le tocó ser el primero porque para mí era un padre y un capitán antes que Rafinha, y llevaba mucho tiempo en el club y yo creo que se lo merecía más que nadie porque había sido muy importante para el Barça y también había ayudado mucho al Fútbol Club Barcelona. Vale, se lo dan, todo bien y todo feliz. Entonces Ter Stegen pintaba genial para la temporada 24-25, que esa temporada también fue muy buena del Fútbol Club Barcelona, ya que ganaron la Liga, la Supercopa y la Copa del Rey y llegaron a semifinales de la Champions League. Entonces una temporada histórica y buenísima del Fútbol Club Barcelona bajo las manos de Hansi Flick, que en ese entonces era el nuevo entrenador y era su primera temporada con el Fútbol Club Barcelona. Y yo creo que Ter Stegen, alemán, y Hansi Flick, alemán, se iban a entender a la perfección. Entonces, al siguiente mes, septiembre, 22 de septiembre de 2024, el Fútbol Club Barcelona se enfrenta contra el Villarreal en la Cerámica, donde el Fútbol Club Barcelona vuelve a hacer un partidazo destrozando al Villarreal por una goleada y con sus jugadores Lamine, Rafinha, haciendo cosas espectaculares y sí, siendo de los mejores del partido. Pero eso a nadie importó porque lo que pasó ese día, de verdad, a nadie apetecía y a nadie apetecía hablar ni a nadie apetecía pensar sobre el partido. ¿Y por qué? Porque Ter Stegen en una ocasión del partido saltó así para coger el balón para que todo estuviese bien y seguro, y en el momento que iba a bajar Ter Stegen apoyó fatal y sí, cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo vinieron sus jugadores, sus compañeros rápidamente a por él pensando que era la cabeza, ya que cuando te pasa algo en la cabeza en el fútbol es muy peligroso. Puedes quedarte en coma, inconsciente o incluso llegar a fallecer. Entonces fueron corriendo a por él, pero Ter Stegen solo dijo 2 palabras: la rodilla. Y sí, cayó fatal porque de verdad, si veis la repetición o veis el partido, mirad cómo se queda su rodilla. Estaba fatal y la gente no se podía creer que él hace un mes ya era capitán de Barça y ahora le estaba pasando esto. Ter Stegen se fue en lágrimas y en la camilla porque no se podía creer que solo había durado un mes como capitán de Barça. Le dolía tanto y estaba tan enfadado y frustrado y triste que no sabía qué hacer y solo lloró de lo mal que lo estaba pasando ese día y de lo mal que lo iba a pasar esa temporada. Entonces se lo llevaron y el Fútbol Club Barcelona no le quedó otra que sacar a Iñaki Peña en ese partido. Pero luego, como no confiaban tanto en Iñaki Peña porque no era nada cerca del mismo nivel que Ter Stegen y nada cerca de un portero top y mundial, decidieron ir a por Szczęsny y luego a por Joan García, que Szczęsny fue en la 24-25 y Joan García en la 25-26, en la temporada que acaba de acabar. Ficharon a Szczęsny, bueno, ni lo ficharon. Szczęsny salió de retiro solo para apoyar al Fútbol Club Barcelona y eso se despresta bastante siendo un culé. Te queremos, Szczęsny, porque a día de hoy siguen los banquillos siendo los mejores, los más graciosos y los que más animan y los que más alegría dan a los jugadores de los vestuarios o en el banquillo. Entonces, Szczęsny también fue muy importante esa temporada porque hizo paradas y fue una persona buenísima para los jugadores dentro del campo y fuera del campo. Entonces, las calles y ningún culé olvidará la temporada de Szczęsny con el Fútbol Club Barcelona en la 24-25, además saliendo de retiro. ¡Qué locura! Pero bueno, seguimos con Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen desde ahí ya no volvió a ser el mismo. Siguió recuperándose a ver si podía pasar algún milagro y que pudiese estar bien. Pero bueno, chavales, lo que pasó fue esto.
Ter Stegen estuvo un montón de tiempo recuperándose, a ver si a los días se podía poner mejor, haciendo muchos ejercicios, en una rehabilitación, haciendo de todo para que volviese lo más pronto posible y demostrar que él sí que se merecía ser el capitán otra vez, y él sí que se merecía ser respetado otra vez y que volviesen a hablar de él, porque Ter Stegen en su plan era otra cosa. Literalmente, Ter Stegen es el segundo portero de FC Barcelona con más partidos y, chavales, es una locura lo que era este portero en su prime. En 2015 no era su prime, porque además de que FC Barcelona le fichó por primera vez, era muy difícil que fuese tu prime en la liga, encima siendo tu primera vez. Pero no lo hizo mal, porque ganó el triplete con el Barça, también siendo muy importante en partidos contra el Bayern, que en ese entonces tenían a Lewandowski prime. Pero en el prime Ter Stegen fue más o menos 2017, 2016, 2018 y 2019. 2020 más o menos, pero desde 2021 hasta ahora es cuando Ter Stegen empezó a caer. Pero ahora iremos a eso. En el prime Ter Stegen, de verdad, era mi portero favorito, pero había un gran problema. El problema es que Ter Stegen era el suplente de Neuer. Sí, iba con la selección alemana, eso está genial. Jugar para el Barça, de los mejores equipos, y ir con Alemania, de las mejores selecciones históricamente. Pero es que tenías también por delante al mejor portero de la historia, en mi opinión, Manuel Neuer. Y casi no había oportunidad de que tú tuvieses minutos. Es que no tenía minutos en la Eurocopa ni en el Mundial. Y para Ter Stegen eso era frustrante y estaba fatal. Nunca decía nada, sí, pero en su mente y con su cara veías que estaba harto de siempre ser el suplente. Solo salían partidos amistosos que no importaban o partidos aburridos que no servían de nada. Pero bueno, Ter Stegen en ese entonces para mí era el mejor portero del mundo. Las paradas, lo bueno que era, fuera y dentro del campo, era otra cosa. De verdad, qué porterazo era Ter Stegen. Me duele muchísimo verlo ahora así, yendo cedido, lesionándose, porque en su tiempo era imparable. Os lo digo en serio. Diréis, Courtois, Donnarumma, pero por favor, quien vea Ter Stegen 2019, 18, 17, cualquiera de beza. Así os digo, porque ese portero era una barbaridad. Pero bueno, desde 2021 empezó a caer porque el FC Barcelona tenía crisis económica y también la plantilla se quedó horriblemente fatal. Desde que se fueron yendo Neymar, Suárez, Messi, el FC Barcelona quedó destrozado. Y Ter Stegen fue de los pocos de 2015 que se quedaron en el FC Barcelona. Y sí, incluso llegó a bajar un montón en su masa salarial para apoyar al club financieramente, y ahora sí se quedó en el FC Barcelona. En vez de dejarles a un lado e irse, no, prefirió quedarse con una persona buena y ayudarles con el dinero, y eso estuvo genial de su parte. Y sí, ella se estaba haciendo mayor y poco a poco el FC Barcelona confiaba en los jóvenes. Entonces él fue un padre y una persona buenísima para ellos, ayudándoles y siendo un capitán dentro y fuera del campo. Pero aparte de eso, había una cosa mala, que su rendimiento empezó a caer, le concedían más goles, Ter Stegen ya no era como antes, y yo veía que su luz se apagaba poco a poco, y eso no nos gustaba. Hasta que llegó Xavi Hernández, que Xavi volvió a confiar en él al máximo, y sí, parece que Ter Stegen volvió a ser mucho mejor. Literalmente, antes de que llegase Xavi estaba Ronald Koeman, y Ter Stegen no tenía mucho pedo, pero cuando llegó Xavi le creció muchísimo el pedo y Ter Stegen estuvo genial, haciendo paradas, y ya volvíamos al prime de Ter Stegen volver, hasta que sí, os lo que he dicho, se volvió a lesionar y volvió a caer. Y bueno, intentó volver al Barça, pero ya era completamente imposible. ¿Por qué? Porque ya era el tercer portero de la plantilla. Primero era Joan García, que lo ficharon y que claramente era mejor que Chesney porque era más joven y estaba mucho mejor. Chesney era el segundo porque claramente no le puedes echar después de lo que hizo por nosotros. Y Ter Stegen ya era el tercero porque estaba en peor forma que Chesney y que Joan García venía de lesión y ya no era tan buen portero como antes. Entonces, en enero de 2026, el FC Barcelona decidió cerrar la marca de Ter Stegen, y yo creo que eso fue bastante bueno del FC Barcelona. Entonces se fue cedido a Girona, pero chavales, hay otro problema. Ahí tampoco puede hacer mucho. Aunque tuvo algunos 2 o 3 partidos buenos siendo un buen portero, no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque se volvió a lesionar y tuvo un problema otra vez con las lesiones.
Es una pena lo de este portero. Las lesiones han hecho que su carrera poco a poco vaya cayendo. Si no fuese por las lesiones, este portero sería otra cosa. De verdad que os lo digo. Pero bueno, le cayó de lesión, no pudo ir al Mundial porque claramente la lesión y porque claramente no le iban a convocar después de lo que estaba pasando. Y sí, terminó el Mundial, que Alemania claramente me defraudó un montón, que quedaron en la ronda de 32 contra Paraguay, que sinceramente pensaba que Alemania pintaba bien para el Mundial, pero al final no. Volvió al FC Barcelona para hacer la pretemporada, porque Ter Stegen estaba a esto de viajar con el Barça, pero no. El FC Barcelona ya estaba hablando con el Ajax para mandar cedido a Ter Stegen. Eso significa que el Barça ya ni lo necesita, y Ter Stegen tampoco dijo nada. Prefirió irse cedido a ver si puede volver a recuperar su nivel. A día de hoy tiene como 34, 35 años y sí, poco a poco vemos su retiro acercándose. Pero eso sí, siempre estará en un lado de mi corazón por todo lo que hizo por el Barça y por cómo era su play. Te queremos mucho, Marc André. Esperemos que vuelvas a tu mejor nivel, da igual a tu edad, da igual donde estés. Siempre estaremos contigo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros a mi canal Gia Navies y por favor, activar la campanilla para que os lleguen más vídeos cuando suba uno. Y sí, dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo y también dejadme en comentarios qué tipo de vídeo queréis. Hasta la próxima, chavales.